Amados oyentes y lectores, imaginemos por un momento cómo sería si tuviéramos la oportunidad de estar sentados tranquilamente a los pies de Jesús, escuchando directamente su voz, empapándonos de sus palabras llenas de sabiduría y amor. Imaginemos el impacto que tendrían en nuestras vidas, el conocimiento profundo que podríamos adquirir y las lecciones de vida invaluables que podríamos aprender de este gran maestro, el más extraordinario que el mundo haya conocido. Una de las enseñanzas más memorables y profundas que Jesús nos dejó fue el Sermón del Monte. Este sermón no es solo un discurso, es una guía integral para una vida recta y significativa, un camino hacia la verdadera felicidad y la realización espiritual. Está registrado en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 en adelante, y es considerado por muchos como el sermón más grandioso jamás pronunciado en toda la historia de la humanidad. En esta ocasión, nos centraremos específicamente en el Sermón de las Bienaventuranzas. Esta maravillosa enseñanza está registrada en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Antes de adentrarnos en su análisis, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que publicamos. A lo largo de los tiempos, son innumerables las personas que han oído hablar de Jesús, muchos han seguido sus pasos, han sido testigos de sus milagros y han recibido sus bendiciones. Sin embargo, también hay muchos que aunque conocen su nombre, no comprenden verdaderamente su mensaje ni lo que significa seguirlo de corazón. En la actualidad, existen numerosas personas que se identifican como cristianas o que desean serlo, pero a menudo se encuentran confundidas o tienen concepciones erróneas sobre lo que realmente implica vivir una vida cristiana. Por esta razón, Jesucristo mismo se encargó de enseñar directamente a sus discípulos lo que significa seguirlo, cuáles son los principios del reino de los cielos que se espera de sus seguidores, y cómo viven aquellos que son verdaderamente suyos. El Sermón del Monte no fue pronunciado como un método para salvar a los perdidos, sino como un estilo de vida para los verdaderos hijos del reino de Dios. Era esencial para aquellos que responderían a este sermón entender la necesidad del arrepentimiento, como se menciona en Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4 de Mateo, vemos a Jesús predicando, enseñando y sanando las dolencias del pueblo. Al ver que las multitudes lo seguían, tomó la iniciativa de subir a un monte para impartirles las solemnes verdades del reino de Dios, de manera similar a como Moisés llevó a Israel al monte Sinaí para entregarles los mandamientos y leyes del Señor. Dicho esto, leamos Mateo capítulo 5 en adelante, donde se describe este momento. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: aquí comienza el Sermón del Monte, un discurso que cambiaría no solo a quienes lo escucharon en aquel entonces, sino a todos aquellos que a lo largo de los siglos han encontrado en sus palabras una fuente de sabiduría y guía para una vida plena y en armonía con los principios divinos. Las bienaventuranzas, tal como Jesús las presentó en el Sermón del Monte, son una invitación a vivir una vida que refleje los valores del reino de los cielos. Son una serie de declaraciones que revelan las actitudes y cualidades espirituales que son bendecidas y recompensadas por Dios. Veamos cada una de ellas con mayor detalle y profundidad, explorando su significado y relevancia en nuestra vida diaria. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza destaca la importancia de reconocer nuestra necesidad espiritual. Ser pobre en espíritu significa ser consciente de que sin Dios, nuestra condición espiritual es de carencia y necesidad. Es reconocer humildemente que no tenemos en nosotros mismos los recursos espirituales para alcanzar la salvación o la plenitud espiritual. Esta actitud de humildad y dependencia de Dios es lo que abre las puertas del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran no solo se lamentan por las tristezas o dificultades personales, sino también por las injusticias y el dolor en el mundo. Su sensibilidad a la tristeza y al sufrimiento, tanto propio como ajeno,
los hace receptivos al consuelo y la compasión de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, lejos de ser debilidad, es una fuerza controlada y una disposición de humildad y gentileza. Los mansos no recurren a la agresión o la violencia para conseguir lo que desean, su confianza está en Dios, y por ello heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza habla del anhelo profundo de justicia en el mundo, una pasión por ver que se haga lo correcto tanto en el ámbito personal como en el social. Aquellos que buscan incansablemente la justicia serán saciados por Dios, quien es justo y fiel. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no solo implica sentir compasión, sino también actuar para aliviar el sufrimiento de los demás. Esta actitud de bondad y comprensión hacia los demás asegura que recibiremos misericordia a cambio, especialmente de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón puro es aquel libre de maldad, hipocresía y deseos impuros. Es una búsqueda de la pureza en pensamientos, palabras y acciones. Aquellos con un corazón puro tienen la promesa de ver a Dios, de experimentar su presencia de una manera más íntima y real. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no solo evitan el conflicto, sino que activamente buscan crear paz y armonía. Su labor por la paz refleja el carácter de Dios, y por ello son reconocidos como sus hijos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza reconoce el sufrimiento de aquellos que enfrentan oposición y hostilidad por defender la justicia y la verdad. A pesar de la persecución, su recompensa es grande en el reino de los cielos. Cada una de estas bienaventuranzas nos invita a reflexionar y a transformar nuestras actitudes y acciones. Nos desafían a ser más que creyentes, a ser verdaderos seguidores y discípulos de Jesús, viviendo de una manera que refleje su enseñanza y su amor. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, quien habló de llevar buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos, Isaías 61, Jesús nos llama a ser agentes de cambio, esperanza y luz, en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad y desesperación. Las bienaventuranzas son mucho más que palabras bonitas, son un llamado a la acción, un desafío a vivir de manera diferente, y una promesa de bendición y recompensa eterna para aquellos que siguen el camino que Jesús ha trazado para nosotros. La expresión pobres en espíritu puede sonar inicialmente como una descripción de aquellos que carecen de todo, pero en realidad se refiere a los que son herederos de un reino impecable, ilimitado e infinito. Esta pobreza espiritual no es una carencia material, sino una riqueza en humildad y dependencia de Dios. Los que se reconocen pobres en espíritu están bendecidos con una estima divina, elevados por aquel que es Dios sobre todo. Esta pobreza de espíritu no es algo que pueda ser forzado o fingido a través del odio a uno mismo, es una gracia que se da mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una transformación que ocurre desde dentro, llevándonos a un reconocimiento genuino de nuestra necesidad de Dios. Continuando con el relato bíblico, encontramos la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí, la palabra para llorar, penteo, se refiere a un llanto profundo, como el que se experimenta en el luto por un ser querido. Esta bienaventuranza resalta que aquellos que sufren y sienten profundamente el dolor del mundo, serán consolados por Dios. En el cristianismo, las grandes recompensas a menudo vienen después de tiempos de prueba y angustia. Solo al atravesar el valle de la sombra y la muerte, podemos recibir la consolación y la respuesta de Dios a nuestras angustias. Jesús mismo, en el monte Getsemaní, entendió que debía tomar su amarga copa para completar su misión. Juan 12:24 ilustra esto diciendo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De la misma manera, aquellos que lloran por sus pecados y se arrepienten, reciben la consolación de Dios a través del perdón. El Salmo 51:17 nos recuerda: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La verdadera felicidad, contraria a la perspectiva del mundo, se encuentra en un corazón humillado y dolorido por el pecado. La primera bienaventuranza nos habla de una conciencia de necesidad y dependencia de Dios, mientras que la segunda enfatiza las emociones profundas que surgen de reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre o humildad no era vista como una virtud en los tiempos de Jesús, especialmente en la cultura griega, sino más bien como una señal de debilidad o inferioridad. Sin embargo, Jesús la eleva a una de las virtudes más grandes. Al citar el Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, Jesús subraya que la verdadera fuerza radica en la humildad y la confianza en Dios. En tiempos donde muchos estaban desposeídos y sufrían bajo la opresión, Jesús proclama una bendición especial para los mansos, aquellos cuya esperanza descansa en Dios y no en su estatus social o poder terrenal. Estas bienaventuranzas nos enseñan a valorar lo que realmente importa en la vida. No es la riqueza material o el poder lo que nos hace verdaderamente ricos y poderosos, sino nuestra relación con Dios y nuestra disposición a vivir de acuerdo con sus principios y enseñanzas. En esta parte del Sermón del Monte, Jesús se dirige a aquellos considerados desposeídos y marginados por la sociedad, proclamando que ellos recibirán la tierra por heredad. Este contraste es notable, mientras que los ricos y poderosos pueden sentirse seguros y satisfechos en este mundo, creyendo poseerlo todo, Jesús revela que los verdaderamente afortunados son los mansos, aquellos que depositan su esperanza y herencia en Dios. Esta bienaventuranza de los mansos a menudo deja perplejas a muchas personas, principalmente porque no entienden qué significa ser manso y humilde. Comúnmente, se asume que ser manso implica ser débil o carente de valor. Sin embargo, la perspectiva bíblica de la humildad es que representa poder bajo control. Moisés, descrito en el Antiguo Testamento como el hombre más manso de la tierra, y Jesús, quien se autodefinió como manso y humilde, son ejemplos de esta poderosa humildad. El poder bajo control de Dios implica dos cosas fundamentales. Primero, rechazar la autoexaltación, y segundo, la renuencia a reivindicar nuestras propias causas de manera egoísta. Pablo lo refleja en Romanos 12:3, donde aconseja no tener un concepto de sí mismo más alto de lo que se debe, sino pensar con cordura. La humildad consiste en reconocer nuestras fortalezas y limitaciones tal como son, sin constantemente intentar mostrarnos en la mejor luz posible. Jesucristo es el Maestro por excelencia en esta virtud. Él actuaba con gran poder, pero siempre estaba en control de sí mismo, y su poder estaba limitado por la voluntad de su Padre. Incluso en los momentos más desafiantes, como su arresto y crucifixión, Jesús ejemplificó la mansedumbre al someterse a la voluntad del Padre, sin utilizar su poder para oponerse a sus adversarios. La pregunta entonces es, ¿cómo nos convertimos en personas mansas? La Biblia enseña que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La mansedumbre y la humildad no son cualidades que podamos producir por nuestros propios esfuerzos, ya que esto nos llevaría al orgullo, lo cual es contrario a la humildad. Por lo tanto, se entiende que solo el Espíritu Santo puede crear este carácter en el corazón de un cristiano que se ha rendido a Dios. Continuando con las bienaventuranzas, Jesús dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta afirmación describe un hambre profunda y un anhelo persistente que no se satisface con simples soluciones temporales. Este hambre y sed, descritas con las palabras griegas peino y dipso, no se refieren a necesidades físicas, sino a un deseo espiritual profundo. En tiempos de dominio romano, los judíos enfrentaban injusticias constantes. No eran una nación independiente, sino que estaban bajo la soberanía romana. Sus autoridades a menudo ignoraban el bienestar de los más necesitados y sus líderes religiosos frecuentemente participaban en esta corrupción. Por lo tanto, muchos anhelaban justicia, un deseo que se extiende más allá de la satisfacción terrenal y apunta hacia una justicia eterna y divina.
Jesús promete que este anhelo será saciado, no necesariamente en este mundo, sino en la plenitud del reino de Dios. En la actualidad, observamos que muchos cristianos anhelan distintas cosas como poder, autoridad, éxito, comodidad y felicidad. Sin embargo, es esencial preguntarse cuántos realmente tienen hambre y sed de justicia. Solo un corazón genuinamente quebrantado puede experimentar una profunda necesidad por la justicia de Dios. Aquellos que sienten esta hambre y sed espiritual serán bendecidos, porque serán saciados completamente, más allá de la mera satisfacción de necesidades básicas. La palabra griega hortzazo nos transmite la idea de saciar hasta el máximo, y es así como Dios colmará a sus escogidos que buscan satisfacer su alma con algo que el mundo no puede ofrecer, las ricas y magníficas virtudes de la divinidad. Siguiendo con las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, del griego eleo, implica la capacidad de ponerse en el lugar del otro, viendo con sus ojos, pensando con su mente y sintiendo con sus sentimientos. Esta no es solo una simple compasión, sino una empatía profunda. En el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 18:25, se promete que Dios será misericordioso con los misericordiosos. La misericordia se manifiesta de muchas formas: perdonar, ayudar a quienes no tenemos obligación de ayudar, o abstenerse de explotar la vulnerabilidad de otros. La encarnación, muerte y resurrección de Cristo son el mayor ejemplo de misericordia, a través de la cual recibimos el perdón de nuestros pecados y la ayuda del Espíritu de Dios. Como dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se espera que así como hemos sido objeto de la misericordia divina, mostremos la misma misericordia hacia nuestro prójimo, especialmente en un mundo a menudo indiferente al dolor ajeno. La siguiente bienaventuranza es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta promesa está dirigida a aquellos con un corazón íntegro, sin mezclas o adulteraciones mundanas. El término griego cátaros refiere a una limpieza perfecta y una pureza sin adulteraciones. Este corazón limpio es el resultado de haberse humillado y llorado por los pecados propios. Aquellos con un corazón así tendrán el privilegio de ver a Dios, un anhelo profundo inscrito en la naturaleza humana desde tiempos antiguos. Aunque las Escrituras han declarado la imposibilidad de ver a Dios en un sentido literal, este anhelo espiritual por la visión de Dios se cumple en la intimidad de una relación transformada y purificada por su gracia. Así, las bienaventuranzas van tejiendo un camino hacia una vida de plenitud y cercanía con Dios, desafiando las concepciones mundanas de felicidad y éxito. El versículo de Éxodo 33:20 dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Revela la inmensa santidad de Dios y la incapacidad humana de enfrentar su gloria en nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos figuras como Moisés, Noé, Enoc, Job, José, entre otros, que a pesar de su humanidad, lograron una relación cercana con Dios. Estos hombres piadosos expresaron un profundo anhelo de contemplar la gloria de Dios personalmente, algo que refleja la aspiración humana de unirse más íntimamente con lo divino. Los de corazón limpio son prometidos con la más maravillosa de las recompensas, la de gozar de una gran intimidad con Dios, una relación que supera lo que podemos imaginar. Los pecados como la codicia, opresión, lujuria y engaño, ciegan espiritualmente al ser humano, pero aquellos de corazón limpio están libres de esta contaminación y por lo tanto, más aptos para ver y experimentar a Dios. La siguiente bienaventuranza es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra griega irenopollos va más allá de una simple aversión a los problemas, se refiere a quienes activamente trabajan para lograr la paz. Los verdaderos pacificadores son aquellos que buscan activamente armonizar a sus semejantes, a menudo enfrentando oposición debido a intereses contrarios. Jesús mismo, quien trajo la verdadera paz a un mundo atribulado, enfrentó conflictos con las facciones religiosas de su tiempo. La verdadera paz, representada por la palabra hebrea salom,
implican no solo la ausencia de conflictos, sino también el gozo de la salud, prosperidad y bendiciones espirituales y materiales. La paz verdadera es una responsabilidad compartida. Se espera que los seguidores de Cristo trabajen para que otros también la experimenten. Esto incluye actos de generosidad, como el ejemplo de Bernabé vendiendo sus propiedades para ayudar a los cristianos necesitados, y la evangelización, que reconcilia a las personas con Dios. Finalmente, la última bienaventuranza se refiere a los que sufren persecución por la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza subraya que aunque las características de los ciudadanos del reino de Dios, la humildad, un corazón quebrantado, el amor por la justicia, la misericordia, la pureza de corazón y el trabajo por la paz, son ideales para cualquier sociedad, paradójicamente, a menudo resultan en persecución. La historia ha mostrado que los verdaderos seguidores de Cristo, al igual que los profetas antiguos, enfrentan oposición y hostilidad. Sin embargo, se les promete un gran galardón en los cielos, reafirmando que su sufrimiento no es en vano, sino un camino hacia una recompensa eterna. Desde la introducción del pecado en el mundo, ha sido una constante que los justos sufran persecución. Esta realidad se remonta a Abel, el primer justo en morir por su testimonio. La historia de la humanidad ha mostrado una persistente persecución hacia aquellos que viven en justicia, influenciada por la presencia de Satanás y la corrupción del pecado. Este conflicto se evidencia en el Antiguo Testamento con los profetas, quienes a menudo enfrentaron rechazo y sufrimiento por parte de los reyes de Israel y Judá debido a sus condenas a la vida pecaminosa. En los Evangelios, vemos cómo los líderes judíos condenaron a Jesús a muerte por sus enseñanzas que señalaban sus pecados. Vivir en la luz de Cristo inevitablemente conduce a la oposición en un mundo dominado por las tinieblas. Jesús lo expresó claramente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ser testigo de Cristo nunca ha sido fácil. De hecho, la palabra testigo, en griego martus, es la raíz de la palabra mártir en español, lo que implica que seguir fielmente el Evangelio conlleva sufrir oposición por parte del mundo. A lo largo de la historia eclesiástica, desde los primeros cristianos perseguidos en el Imperio Romano hasta las persecuciones durante la Santa Inquisición, los seguidores de Cristo han enfrentado oposición y martirio. La expansión del Evangelio siempre ha encontrado resistencia por parte del reino de las tinieblas. Las Escrituras afirman que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Jesús, consciente de esta realidad, nunca engañó a sus discípulos diciéndoles que la vida cristiana sería fácil, al contrario, les habló abiertamente de los sufrimientos que enfrentarían. Sin embargo, este padecimiento no es en vano. La recompensa para los que sufren por la justicia es el reino de los cielos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, expresó su anhelo de ser semejante a Cristo en padecimientos y muerte, sabiendo que las recompensas espirituales superan cualquier sufrimiento terrenal. En Filipenses 3:8 al 10, Pablo declara que considera todo como pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo y la justicia que viene de Dios por la fe. La última bienaventuranza, al igual que la primera, hace una promesa directa: de ellos es el reino de los cielos. Cambia de una perspectiva de tercera persona a segunda persona y de futuro a presente, enfatizando que el reino de los cielos pertenece a aquellos que siguen las pisadas de Jesús, reflejando el carácter piadoso enseñado en las bienaventuranzas, incluso en medio de la oposición y tribulación. Como dijo Rick Warren, Dios está más interesado en el desarrollo del carácter de sus hijos que en su comodidad. Esta perspectiva es crucial para entender la vida cristiana, que busca la transformación del carácter por encima de la búsqueda de comodidad y bienestar terrenal. En conclusión, a través de esta presentación, hemos recorrido las profundidades de las bienaventuranzas y hemos reflexionado sobre el significado de vivir una vida alineada con los principios del Evangelio. Recordemos que aunque el camino del justo no está exento de dificultades y persecución, las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Nuestra recompensa es mucho más que lo que este mundo puede ofrecer,
es el reino de los cielos, una relación profunda y eterna con Dios. Que estas enseñanzas fortalezcan y alienten su fe, recordándoles siempre que en cada desafío y en cada momento de prueba, no estamos solos. Dios está con nosotros, moldeando nuestro carácter y guiándonos hacia la vida eterna. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Que Dios los bendiga ricamente y los mantenga firmes en su amor y verdad. Hasta la próxima, y que la paz de Dios guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta un próximo video.